Shabbat Shalom para todos mis hermanos. Shabbat Shalom. Un día de reposo en paz. Amén. Para los que pueden tener reposo en este día. Amén. Y para los que no, que el Señor sea guiándoles y dirigiéndoles conforme a su propósito y a su voluntad. Amén. Amén, mis hermanos. Continuamos en el libro de 1 de Corintios, capítulo 6. Amén. Seguimos en nuestro deseo de poder estudiar la Escritura libro por libro y versículo por versículo. Amén. Buscando cada día poder recibir la palabra de vida, esa palabra que tiene espíritu y que tiene vida. Amén. Y que nos puede hacer sabios para la salvación. Amén. Capítulo 6 dice así: ¿se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio ante los injustos y no ante los santos? ¿O no sabéis que los santos juzgarán al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿sois incapaces de juzgar los casos más triviales? ¿O no sabéis que juzgaremos a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis como jueces a los que nada representan en la congregación. Para vergüenza vuestra lo digo. Así no hay entre vosotros ningún sabio que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que un hermano litiga con otro hermano, y esto ante incrédulos. Ya, por cierto, es un fracaso que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿Amén? El rollo de Corintios, o la carta que escribió Saulo a Corintios, desde su comienzo es una carta que tiene como propósito, la razón de la carta fue responder a unas inquietudes que tenían los corintios, ¿verdad? Pero el propósito de la carta claramente es instruir cada día más en el conocimiento y entendimiento de lo que es la vida de la fe, de lo que realmente es el cuerpo del Mesías, lo que son nosotros como creyentes, la congregación de creyentes. Amén. Y algunas veces por nuestra falta de práctica, amén, de estar conociendo y entendiendo cada día los diferentes temas que tienen que ver con la vida de fe, pues a veces caemos en el error de olvidar ciertas cosas y cometer ciertos errores. Amén. Que es una de las cosas que vemos aquí en la iglesia de Corintios. Amén. Saulo pues está escandalizado por la actitud de los corintios, en cuanto a que se ha enterado de que los hermanos creyentes de la congregación de Corintios están yendo a jueces del gobierno que no son creyentes. Amén. Y eso claramente para Saulo es un escándalo, porque lo que le demuestra a él eso es lo que ya hemos visto en el primer capítulo, cuando él acusó a los corintios de ser carnales y de no ser espirituales. Amén. O sea, de no tener aún conocimiento y entendimiento pleno de qué es lo que realmente ellos eran, qué era lo que Dios había hecho de ellos al rescatarlos y redimirlos y congregarlos. Amén. Y cuál era el entendimiento y conocimiento que ellos deberían tener en cuanto a la vida espiritual y a la vida terrenal. El hecho de que los corintios fueran a los jueces, a los tribunales griegos que no eran creyentes, claramente era una falta de entendimiento de lo que Dios, en la posición que Dios los había puesto a ellos y a todos nosotros creyentes.
Amén. ¿En qué posición hemos sido puestos? Con tal capacidad de poder juzgar y entender las cosas de esta vida. Amén. Por eso Saulo antes decía que el espiritual juzga todas las cosas, ¿verdad? Pero él no es juzgado de nadie. Pero ¿quién es el espiritual? Aquel que va alcanzando madurez, aquel que va alcanzando conocimiento y entendimiento pleno de lo que realmente es en Yeshua el Mesías. Amén. Y él les recuerda, no es que ellos no sepan, sino que es que les recuerda algo que tal vez se les está olvidando, y dice, versículo 12, ¿o no sabéis que los santos juzgarán al mundo? Amén. Y claramente esto se lo interpretan de muchas maneras. Amén. Pero lo que Saulo está claro es que está tomando en cuenta las palabras del Mesías cuando les dijo a los discípulos que cuando él se sentara en el trono para juzgar, ellos también se sentarían en tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Y asimismo, los santos serán escogidos para también juzgar al resto de las naciones. Amén. Porque las naciones han de ser juzgadas por Yeshua el Mesías. Amén. Entonces, si los santos han de juzgar al mundo, ¿cómo es posible que ahora los santos vayan al mundo para ser juzgados por el mundo? ¿Quiénes son los que deben tener un conocimiento más alto de lo que es justo, de lo que es justicia, de lo que es equidad? Amén. Cuando dos personas que son creyentes, realmente estamos hablando de problemas dentro de la congregación, personales, no tiene que ver nada con delitos que están juzgados por las diferentes naciones. Amén. Porque si alguien dentro de una congregación comete un delito que pasa al ámbito civil de la nación, claramente ya la congregación no está llamada a juzgar eso, porque eso le corresponde, ya pasa a una autoridad civil, ¿verdad? Pero estamos hablando de las diferencias que hay entre los diferentes problemas que pueden haber dentro de las personas, dentro de la congregación, en cuanto a problemas personales o problemas de negocios, amén, intercambios y cosas que pueden ocurrir que alguno puede llegar a defraudar a otro. Amén. Ahora Saulo no solamente le dice, vosotros no sabéis que los santos han de juzgar al mundo, sino que también juzgarán a quién, a los malajín, a los ángeles, ¿verdad? Entonces, lo que vemos es que claramente el mundo será juzgado bajo los términos terrenales, pero los ángeles serán juzgados bajo términos celestiales, o sea, mucho más altos, un nivel mucho más alto de justicia y de entendimiento de lo que es correcto y de lo que no es correcto, de lo que es santo, de lo que no es santo. Amén. Entonces, todo esto es para que los corintios corrijan esa situación en que están profanando de cierta manera la fe, están profanando de cierta manera el nombre de Dios y de Yeshua el Mesías. ¿Por qué Pablo se escandaliza? Porque realmente dentro del contexto judío, los judíos no tenían esa costumbre. Los judíos tenían establecidos sanedrines donde dentro de la misma comunidad se juzgaban los casos que competían a ellos. Amén. Realmente sabemos que aún en Israel el Sanedrín, el gran Sanedrín solamente tenía competencia para ciertos delitos, no para delitos de condenar a muerte a alguien. Amén. Ya eso pasaba a los términos de la justicia romana. Amén. Pero en aquellas cosas que se podían solucionar dentro de la comunidad, los judíos procuraban resolver sus diferencias dentro de la comunidad, acudiendo a los líderes, a los rabinos, a los escribas, a los que tenían autoridad dentro de la comunidad para resolver sus diferencias y no ir a presentarse delante de un juez o de un tribunal de gentiles. Amén. Por eso Pablo se escandaliza, porque claramente
los judíos, si un judío llegaba a tener esa actitud de en vez de ir a la comunidad, a los líderes de la comunidad judía para resolver su situación, e iba a los tribunales, lo consideraban como alguien que no tenía a Dios, que no creía en Dios, y que por ende profanaba el nombre de Dios, porque realmente se consideraba que ellos tenían la sabiduría más grande que se puede tener, ¿verdad? Recuerda cuando Moisés les dijo al pueblo: vosotros, las naciones admirarán la sabiduría que tenéis por causa de la Torá, por causa de la instrucción que Elohim o Dios les ha dado. Amén. Así que los judíos se consideraban de que la sabiduría realmente para resolver problemas estaba en ellos, porque Dios se la había dado. Ahora, cuánto más, ya la parte que Saulo recrimina a la congregación de creyentes griegos o de los gentiles, que entiendan que realmente qué es lo que Dios les ha dado, la sabiduría que Dios les ha dado, la sabiduría que no es ni siquiera de este mundo. Amén. Que los creyentes, por medio del Espíritu Santo, adquieren un conocimiento y entendimiento de la voluntad de Dios y de la justicia más alto de lo que el mundo puede llegar a entender. Y no quiere decir que dentro de los tribunales de las naciones no haya cierto grado de justicia, no haya gente que realmente juzgue bien, pero lo que no es aceptable es que cosas que se pueden resolver dentro de una comunidad creyente tengan que ir a buscar el juicio de alguien que no es creyente. Amén. Ahora, para Saulo ya eso es grave, pero lo que más grave es para Saulo es lo que él dice, que en el versículo 7 dice: ya por cierto es un fracaso que tengáis pleitos entre vosotros mismos. O sea, no solamente es grave de que vayan a resolver sus problemas a buscar gente que no es creyente, que pongan a gente que no es creyente como jueces de ellos, amén, sino que ya el mismo hecho de que haya problemas dentro de la congregación, que haya diferencias y este tipo de problemas, ya por ende eso es un fracaso completo, porque quiere decir que la comunidad es que se revela la carnalidad que hay dentro de la comunidad, amén, que entre la comunidad hay gente que está haciendo de fraudes y que está agraviando a otros, y tristemente hoy lo vemos todavía, amén. Hoy vemos, uno se entera de líderes o de congregaciones donde han estafado a un montón de gente, les han quitado dinero, engañándolos prometiéndoles negocios y cosas así, prometiéndoles ganar bastante dinero a través de inversiones, y al final terminan despojándolos de los pocos ahorros que puedan tener. Amén. Tristemente, lo mismo tenemos dentro de los mismos hermanos, gente que entra a las congregaciones. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque recuerde que no todo el que dice Señor, Señor realmente es creyente. Amén. Hay mucha gente que entra a las congregaciones y se aprovecha de la buena fe de los hermanos y prestan dinero, amén, o se hacen los que están muy necesitados para que entonces se les ayude, pero es solamente formas de cómo engañar, de cómo realmente manipular a los de la fe, amén. Así que Saulo dice algo aún mucho más difícil, y es el hecho de que cuál debería ser la actitud de los verdaderos creyentes en caso de que realmente alguien defraudara a otro, en caso de que alguien realmente agraviara a otro. ¿Qué debería hacer el agraviado? Pues en la escritura tenemos una forma de proceder, ¿verdad? Dice que si tu hermano peca contra ti, ¿qué tienes que hacer? Ve y llámele, ¿verdad? Y dile. Ahora, si él no acepta, si él no se comporta debidamente, entonces ve, busca 2 testigos y háblale. Y si aún así realmente no reconoce sus faltas o sus errores, entonces hay que llevarlo a la congregación, ¿verdad? Y si aún no escucha la congregación, ¿cuál es el mandato? Tenerlo, ¿por qué? Por gentil. ¿Qué significa eso? Alguien que no es creyente, alguien que no es de la comunidad, alguien que
Gentil, recuerde que no solamente significa alguien que es extranjero, es alguien que es extraño. La palabra gentil se explica para aquel que es extraño a una comunidad, que es extraño a un país. Amén. De ahí viene la palabra extranjero, pero es extraño porque no ¿cómo se dice? Amén, sí, pero no comparte los mismos ideales, los mismos pensamientos, amén, de aquellos con los cuales se congrega, amén. Entonces, tristemente, esto ocurre mucho dentro de las congregaciones, amén. Y lo que Saulo sugiere es que si alguien peca contra mí, pues al final, en vez de llevarlo a una corte, o al final para que no se haga un escándalo que el mundo de afuera se vaya a juzgar, vaya a decir, pero mire si son hermanos y mire cómo se tratan, mire cómo se llevan, amén. Y dicen que son ¿qué? Que son creyentes. Dice Saulo que lo mejor sería para uno soportar el agravio y soportar el defraude, amén, con tal de que no se difame, con tal que no se profane la fe, ni el nombre de Dios, ni la obra de Dios en cada uno de nosotros, amén. O sea que lleguemos al punto de estar dispuestos a pasar por alto la ofensa, a pasar por alto el agravio, a pasar por alto el defraude, amén. Eso es en el caso de personas que son maduras, que son ya espirituales, que realmente han alcanzado ese nivel y ese grado de entendimiento de qué es lo que realmente importa, que lo que importa no es mi sentimiento, que lo que importa no es lo que perdí, lo que importa es el nombre de mi Dios, lo que importa es el nombre de mi Señor, de aquel que vino por nosotros para redimirnos, amén. Y claramente dentro de la congregación pues se actúa como la misma escritura nos revela, amén, pero no tratar que las cosas se exterioricen, porque una de las cosas que uno ve tristemente es a creyentes que tienen problemas dentro de las congregaciones yendo afuera a sus amigos a quejarse con ellos, a contarle lo que le ocurrió en la congregación. ¿Qué testimonio tiene una persona que sepa que dentro de una congregación que se supone que son espirituales, que hay amor, que hay compañerismo, que hay unidad, se dan de cuenta que hay un montón de problemas más de lo que hay allá afuera? Amén. Y eso es un error que estamos cometiendo mucho. Y no es por encubrir a la persona. Recuerde, no se trata de que yo no voy a decir nada por encubrir que hay alguien que está manejándose mal dentro de la congregación. No, es por el amor al nombre de nuestro Dios y de nuestro Señor. Amén. Y también por la fe de esa persona. Porque si por yo ir a comentar las cosas, esa persona pierde la fe, pues no quiere saber nada de la fe por causa de lo que yo diga, pues entonces prefiero que sufrir la situación, sufrir el agravio, el defraude, lo que me hayan hecho, y realmente no irse tropiezo para la fe de otro. Amén. Fíjense que cómo es que realmente debe comportarse una persona espiritual. Lo celestial va por encima de lo terrenal. Amén. Si uno piensa solamente en el derecho que tengo yo, pero es que me ofendió, pero es que me defraudó, pero es que sí, pero por encima de nosotros está la gloria de Dios, está la honra de nuestro Dios. Amén. Ahora, ¿qué pasa? Eso se aplica también a los de afuera. Si alguien de afuera me agravia, entonces tengo que también pasarlo por alto. Es diferente. Amén. Para eso están las autoridades. Amén. Y puedo ir y justamente pelear lo que es justo, lo que realmente se debe llevar al tribunal. Amén. Pero estamos hablando de las cosas que, recuerden que los delitos que son juzgados civilmente, eso no tiene nada que ver con la congregación. Si alguien comete homicidio, si alguien comete un robo a gran escala dentro de la congregación, hay que llevarlo a las autoridades, amén, y cosas así. Pero claramente lo que son problemas que se pueden resolver, que no es necesario de ir a un tribunal, y se pueden resolver dentro de y se debería resolver dentro de
de la comunidad hay que resolverlos por amor a la honra y la gloria de nuestro Dios. Amén. Luego Saulo pasa a versículo 9. Dice: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Elohim, de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, pero os lavasteis, pero fuisteis apartados para Dios, fuisteis consagrados, pero fuisteis declarados justos, justificados en el nombre del Señor Jesús, el Mesías, por el Espíritu de nuestro Dios, de nuestro Elohim. ¿Amén? Ahora, ¿por qué Saulo pone aquí esta advertencia de recordar de que ninguna injusticia será justificada, que ninguna práctica de pecado será justificada delante de Dios, para los que ya han sido ¿qué? Perdonados, para los que ya han sido reconciliados, para los que ya han sido justificados por la fe? Amén. Y él, porque claramente la ciudad de Corintios, cuando uno estudia un poco la historia de esta ciudad, pues era una ciudad cosmopolita, como lo es tal vez Nueva York, donde hay multitud de culturas, amén, y donde claramente también había un alto libertinaje en cuanto a la moral, amén. Allí se practicaba todo tipo de inmoralidad y muchas cosas eran realmente aceptables dentro de la comunidad de Corintios, amén. Recordemos que aún los mismos Césares o los mismos emperadores eran personas declaradas abiertamente homosexuales o practicaban la homosexualidad y estas cosas. Amén. Así que era algo que en realidad no tenía como lo que hoy la moral juzga, ¿verdad? No había, la ley de Dios no estaba en las naciones, por eso las naciones, la Escritura dice que Dios, pasando por alto la ignorancia de las naciones, pues ahora llamaba a las naciones ¿a qué? A arrepentirse y entonces a volverse a Dios. Amén. Porque todas estas cosas que se nombran aquí eran prácticas que los gentiles no tenían ninguna obligación moral. Como dice la Escritura en alguna parte, dice que el que no está en la fe no está obligado a la justicia. Amén. Porque no conoce, no se le exige justicia porque realmente está apartado de Dios y está alejado de Dios. Pero todo aquel que viene a la fe, entonces está obligado a la justicia, a practicar la justicia. Amén. Y todas estas cosas eran de las cuales muchos corintios habían sido lavados, se habían arrepentido al oír el Evangelio, se habían arrepentido y habían sido justificados por Dios, y habían sido perdonados, y así mismo también habían sido consagrados a tal grado de que Dios les había concedido el don del Espíritu Santo. Amén. Pero lo que Saulo está diciendo ahí, de recordarles esto, es para que ellos no pretendan o se descuiden y vuelvan otra vez a las viejas prácticas. Amén. A practicar lo que ya habían abandonado, como dice Pedro en alguna parte, de que realmente es como el perro que vuelve ¿a qué? Vómito. A su vómito. Amén. O el cerdo que lo lavan y vuelve otra vez al barrial. Amén. Entonces, lo que Saulo está diciendo aquí, ustedes ya fueron perdonados, ya fueron santificados y todo esto, pero si se descuidan, recuerden que esta conducta no heredará al reino de los cielos. Amén. Y claramente, si uno mira toda esta lista que está aquí, es la sociedad de hoy en día. Amén. Si miramos la sociedad hoy en día afuera, se vive todo esto está aquí. Amén. Todo este tipo de conductas, todo este tipo de comportamientos se están viviendo en el mundo. Amén.
Y para el mundo es aceptable. Y se está luchando para que cada día sea más aceptable ciertas conductas. Y no solamente se está luchando para que sea aceptable, sino que se está queriendo imponer a la fuerza de que se tiene que aceptar. Amén. Pero es la degradación moral de qué? Del ser humano. Y todo eso tiene que pasar porque, ¿qué es lo que la Escritura dice? Que ha de levantarse el hombre de pecado. ¿Amén? Ya el misterio de la iniquidad, dice la Escritura, ya viene avanzando. ¿Amén? Y ya vemos cómo cada día la iniquidad va ganando espacio y va ganando terreno, a tal grado de que todos se están preparando para que ese hombre, para que se manifieste el hombre de pecado. ¿Amén? Entonces, todo eso es parte de un proceso sistemático que tiene que ocurrir y que Dios va a permitir que ocurra. ¿Amén? La iglesia no va a poder resistir o detener este proceso de inmoralidad o de degradación que hay en el mundo. Amén. Sino que eso cada día va a ir avanzando a tal grado que realmente vamos a llegar a extremos que muchos, aunque como dice la Escritura, no hay nada nuevo. Lo que hoy ocurrió, lo que hoy está ocurriendo, ya ocurrió. Si nos trasladamos a la Roma de aquellos tiempos, todo esto se veía. Si nos fuéramos a Corinto de aquel tiempo, todo esto era lo que se veía en las calles y en la vida social de esta ciudad de Corinto. Así que, como dice la Escritura, no hay nada nuevo debajo del cielo. Lo que es ya fue. Sino que ahora habrá de manifestarse, porque claramente la moral pues detuvo mucho esto, cambió mucho esto, pero en la medida que la moral también que la fe vaya menguando, entonces vuelve a surgir todo este tipo de conductas y comportamientos. Amén. Así que no es algo que realmente no creamos que eso no va a pasar. Eso va a suceder. ¿Por qué seguimos predicando? ¿Por qué seguimos enseñando? Para que cada quien conozca lo que Dios le ha dado, lo que Dios espera y lo que va a pasar. Que no nos cerramos los ojos a decir, no, todo va a estar bien, todo va a cambiar, el mundo va a cambiar, el mundo va a ser diferente. No, mi hermano, el mundo no va a ser diferente. Amén. Por eso es que Yeshua, el Mesías, tiene que volver para poner orden, para juzgar las naciones y para salvar a aquellos que hayan esperado, que hayan confiado en Él, que hayan permanecido en Él. Pero la pregunta es, dijo el Señor, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Quiere decir que aún la fe no va a desaparecer, pero sí va a menguar grandemente. Y hoy, tristemente, aunque se ven grandes números de congregaciones y de creyentes, habría que poner la vara a ver cuántos de todos aquellos que dicen Señor, Señor, realmente son verdaderos creyentes. Amén. O es simplemente una práctica de una religión. Amén, mis hermanos. Cuando meditaba en esto del agravio y de esta condición, es triste que aún la misma Iglesia Católica está pasando por un momento bien difícil, donde la palabra que aquí usa de homosexuales, en realidad esa palabra se traduce como aquellos que abusadores, pedófilos, todo este tipo de conductas. Amén. Entonces uno ve que tristemente aún dentro de una comunidad como la católica, los mismos sacerdotes cayeron en esta conducta. Y no solamente cayeron en esta conducta, sino que ahora se está revelando de que el mismo liderazgo de la religión católica, de la Iglesia Católica, los encubrió. Amén. Y por eso se hizo tanto daño. Amén. Y ahora entonces están tratando de remediar lo que se hizo, pero ya el daño se hizo. Amén. Esperemos en Dios de que realmente esto cambie para bien de los que sirven a Dios y para bien de la comunidad, para que no haya más agravios y no haya más defraudes dentro sobre todo de la niñez, los niños, de las niñas que están sufriendo todos estos abusos. Claramente no es solamente dentro de la Iglesia Católica, también sabemos que dentro del cristianismo muchos pastores también han sido acusados de
conductas inmorales, amén, de adulterios, de fornicación. Así que esto no es algo que, esto se escribió hace 2000 años atrás y es tan vigente como si estuviéramos en Corinto hoy en día. Amén. Si uno mira el mundo, es como si uno lee esto y es como si Pablo estuviera aquí hablando de estas conductas sexuales, de estos comportamientos, amén, de robos y de engaños y de fraudes que se cometen aún dentro de los que dicen ser creyentes, amén. Por eso es que, mi hermano, la fe la practicamos individualmente y no debemos ser ingenuos, amén. Uno debe amar a su prójimo y debemos amar a nuestros hermanos, pero no ser ingenuos, no confiarnos. Toda esa gente que ha sido defraudada económicamente por todas estas personas que se han levantado con ideas, pues no se puede justificar. Pero también es una forma de cómo Dios también revela lo que hay en el corazón de las congregaciones, de los creyentes. ¿Por qué? ¿Por qué caen en eso? Por la avaricia, por la codicia, por querer tener más dinero. Amén. Así que esto también hay que tener cuidado, porque las cosas no ocurren simplemente porque sí, sino porque nosotros también somos partícipes de esos errores cuando nos dejamos llevar por la avaricia y la codicia y por los deseos y placeres de la carne, amén, y las ambiciones de la carne. Vamos al 12, dice 6:12, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Y aquí Pablo va a tratar un tema que tiene que ver con uno de la lista que llama, él aquí numeró. Dice, los alimentos para el estómago y el estómago para los alimentos, pero a ambos los destruirá Dios o Elohim. Y el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Por qué Saulo trae aquí la metáfora de la comida y el estómago y el cuerpo y la fornicación? Porque alguien podría decir, o era un proverbio que decían, cuando uno come cuando quiere, ¿verdad? Me dio hambre, como, porque para eso Dios hizo la comida, hizo el estómago. Así que puedo comer cuantas veces quiera, o puedo comer lo que a la hora que yo quiera, amén, la cantidad que yo quiera. Ahora hay que entender de que la palabra que está aquí para decir alimento, el alimento para el estómago y el estómago para el alimento, algunos intérpretes ponen como que este alimento no se refiere a algo específico, sino que se refiere a todo tipo de alimento, pero en realidad cuando uno estudia la palabra alimento que está aquí en griego, es la misma palabra alimento que se usa en los evangelios, que usó el Mesías para hablar de alimentos. Entonces, claramente se está hablando de alimentos que son permitidos, amén, que están concedidos por medio de la Torá, por medio de lo que Dios dio a los hombres. No está hablando de alimento en general, sino del alimento claramente general, pero que dentro del contexto judío, dentro del contexto israelita o hebreo, era el alimento que estaba permitido. Amén. Así que dentro de ese contexto uno puede comer uno puede decir, no, pues yo puedo comer lo que quiera y a la hora que quiera y cuanto quiera. Amén. Porque para eso Dios me dio el estómago y para eso Dios nos da la provisión. Amén. Entonces, bajo ese razonamiento, muchos decían también en cuanto al cuerpo y la fornicación. Dice, pero es que Dios nos dio este cuerpo y nos dio la naturaleza sexual. Así que uno puede hacer uso de ella cuando quiera y con quien quiera y a la hora que quiera. Amén. Pero Saulo entonces trae la diferencia. Dice, sí, aunque realmente el alimento y el estómago fueron creados y son recíprocos, no así pasa con el cuerpo, porque el cuerpo tiene muchas
muchas funciones. La naturaleza sexual es solamente una parte del cuerpo. Amén. Así que no se puede pensar, y es lo que Saulo quiere aclarar aquí, no se puede pensar de que así como podemos pensar o meditar en cuanto a la comida y al estómago, no se puede pensar igual en cuanto a la relación sexual y el cuerpo nuestro. Ahora, ¿por qué es que Saulo establece la diferencia? Claramente porque la fornicación ya es un pecado de por sí, ¿verdad? Pero dice él, y Dios que resucitó al Señor, también a nosotros nos resucitará mediante su poder. Claramente está hablando de que así como Dios nos dio un cuerpo para subsistir, así es necesario que nosotros conservemos nuestro cuerpo para también se nos conceda la resurrección. Amén. Porque para resucitar también necesitamos ¿qué? Un cuerpo. Amén. Y la base es de que claramente Dios va a conceder un cuerpo. Así que si queremos resucitar, como el Padre resucitó al Mesías, así nosotros también necesitamos ¿qué? Conservar nuestro cuerpo para que también Dios nos resucite a nosotros. Luego dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros del Mesías? ¿Quitaré pues los miembros del Mesías y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. Quiere decir que, recuerde cuando leímos Romanos capítulo 6, que hablaba de que uno de los llamados a todo aquel que es de la fe, es que así como antes presentaba a los miembros de su cuerpo para la injusticia y para la maldad antiguamente, ahora presente sus miembros para la justicia, para el amor y la misericordia. Amén. O sea, la forma en que yo usaba mi cuerpo antes de venir al Señor tiene que cambiar. Amén. Así como antes estas manos se usaban para dañar a otros, o los pies para correr presurosos a hacer el mal, o para quitarle a otro lo que era de ellos. Entonces ahora debo practicar ¿qué? Con mis miembros lo que es la justicia y lo que es la misericordia y la bondad. Amén. Entonces dice, y ahí tenéis que recordar que aunque las cosas materiales se pueden usar para cosas profanas, aún así Dios también usó cosas materiales para usos consagrados que dejaron de ser comunes. Amén. Tenemos el santuario que se mandó a hacer, que aunque se hizo con cosas materiales, con madera, con oro, con plata, con cobre, con pieles de animales, que podían ser usadas para cosas comunes y se pueden usar para cosas comunes, Dios consagró esas cosas para el santuario, y ese santuario fue consagrado para que la presencia de Dios, la Shekinah de Dios, pudiera permanecer en medio del pueblo. ¿Cuánto más si Dios consagró cosas materiales para un uso exclusivo de su presencia? ¿Cuánto más Dios ha consagrado nuestros cuerpos para que su presencia esté en cada uno de nosotros? Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Que sí, las cosas materiales tienen dos usos. Se puede usar para cosas comunes y se puede usar para cosas consagradas. Amén. Cuando algo se consagra es algo que no se puede ya volver a lo común. Pues así mismo, si Dios concedió los cuerpos a todos nosotros, y hay quienes los usan para, y antes nosotros también lo usamos para cosas comunes. Amén. No servíamos a Dios, no estábamos consagrados a Dios, pero ahora que Dios nos ha llamado, entendemos que nuestra vida ya no es común. Amén. Que ahora servimos a un propósito mucho más elevado, mucho más grande. Por lo tanto, mi cuerpo ya no puedo pensar en una forma común. Amén. No como antes actuaba, sino que ahora tengo que pensar en que estoy consagrado, y que no solamente estoy consagrado, sino que Dios ha puesto su propia presencia en nuestras vidas al concedernos su Espíritu en nuestros corazones. Amén. Y dice, ahora, ¿qué pasa si una persona que está consagrada se une a aquello que es común, aquello que es profano? Dice, ¿o no sabéis que el que se une con la ramera es un solo cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. El problema de la unión sexual es que es algo tan íntimo que hay una unión en las dos personas y llegan a ser una sola carne, y es el propósito del matrimonio, ¿verdad?
ser una sola persona. Amén. Y claramente, al haber unidad, también hay transferencia de cosas. Amén. Más adelante, cuando leamos el matrimonio de un creyente con un incrédulo, lo santifica. Pero también la unidad de un creyente con una ramera lo impurifica. Amén. Entonces, el problema no es solamente el derecho a la relación sexual, es lo que nos ocurre espiritualmente hablando. Amén. La persona se contamina de aquel que está viviendo pues una vida común. Amén. ¿Y cómo se puede unir lo que es sagrado con lo común? ¿Qué pasaba cuando algo que era sagrado se usaba para cosas comunes? Había que destruirlo. Amén. Porque no se podía, se profanaba, y lo que se profanaba ya no se podía volver a ¿qué? Consagrar. Amén. Así que nosotros tenemos que mirarnos en ese estado. Si Dios fue exigente aún con cosas materiales, una vasija que servía en el templo, que estaba consagrada para servir en el templo, para servir a Dios, se usaba para algo común, había que destruirla porque ya no podía servir más en el templo porque se había contaminado. ¿Cuánto más nosotros, que hemos sido redimidos, que hemos sido lavados, que hemos sido perdonados, tenemos que permanecer, como dice la Escritura, como nueva masa, como vasos consagrados, y no podemos ser usados para cosas que comunes? Amén. Y esto es algo que muchas veces no se está entendiendo dentro de la fe, y muchas personas están teniendo relaciones sexuales sin ningún propósito. Amén. Porque es diferente cuando dos personas se unen para formar un hogar, una familia, un matrimonio. Amén. Pero no para simplemente complacer el deseo sexual. Amén. Entonces, y es triste que ocurra esto dentro de nuestras vidas. Amén. Que nosotros lleguemos al estado de cambiar lo que Dios nos ha dado simplemente por complacer un deseo sexual o un deseo carnal. Por eso la Escritura que nos dice, ¿cuál es el llamamiento? No satisfagáis los deseos de la carne, haced morir la carne con sus pasiones y deseos. Hay que reconocer, el creyente debe reconocer que dentro de esta carne hay deseos, hay demanda de placeres, pero debe recordar también quién somos delante de Dios y qué Dios ha hecho de nosotros. Amén. Y para qué Dios nos ha llamado, y que ahora estamos llamados a ¿qué? A adquirir dominio propio, a dominarnos y a no dejarnos vencer por las emociones y los deseos de esta carne, sino tener el gozo y la paz de saber de que nos guardamos para nuestro Dios. Aunque el mundo se burle y aunque el mundo haga de la virginidad un tabú, y haga el de mantenerse santos hasta el matrimonio o a la unión, y haga una burla de eso y un tabú de eso, que el mundo lo haga, pero mañana daremos cuenta delante de Dios. Mañana, cuando nos levantemos y nos levanten de la tumba, entonces diremos, valió la pena haber complacido mi cuerpo y perderme todo lo que tenía por delante. Amén. Por eso cada día tenemos que fortalecernos en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Si un creyente no se fortalece día a día en la oración, en la meditación de la palabra, en lo que Dios nos ha hecho y nos ha llamado a hacer, fácilmente terminaremos cediendo a los deseos de esta carne. Amén. Eso de juntarse mucho con el mundo no es bueno. Amén. Porque como dice por ahí, tanto va el cántaro al agua hasta que ¿qué? Hasta que por fin se hunde. La gente dice, no, yo sé cuidarme, no, yo sé contenerme. Una cosa es contenerse cuando hay testigos, otra cosa es cuando estamos escondidas, cuando nadie nos está viendo, cuando tenemos al adversario susurrándonos al oído. Amén. Y contaminando nuestra mente y tratando de seducirnos para que hagamos lo que no debemos de hacer. Amén. Tristemente, hermano, recuerda lo que es la Escritura: a tu lado caerán 1000 y a tu diestra 10.000. En este caminar vamos a ver a muchas personas que comienzan con nosotros y no terminan con nosotros. Amén.
Pero lo mejor de todo es que cada uno de nosotros persevere, permanezca. No importa cuánto caen. Uno lo siente, uno lo lamenta por aquellos que se dejaron vencer, por aquellos que terminaron rindiéndose a los deseos de la carne y a las pasiones del mundo. Pero cada quien tiene que preocuparse por su propia fe. Amén. Caminamos juntos mientras vamos en la misma dirección y con la misma meta. Pero una vez que alguien se aparta, pues lo exhortamos, tratamos de que vuelva al camino, pero si no, cada quien busca lo que quiere. Amén. Y cada quien, dice la Escritura, o dice un proverbio por ahí, cada quien es llevado por donde quiere ir. Quiere ir hacia la meta, por ahí nos lleva. Quiere ir hacia el abismo, por ahí también nos lleva. Amén. Luego dice que 16, repito, dice: ¿o no sabéis que el que se une con la ramera es un solo cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Hay algo que me viene a la mente de algo que uno vivía cuando estaba en el mundo, y es la creencia que existe hoy en el mundo. Cuando las personas se conocen, era una pareja, y entonces se llegan a convencer de que esa es la persona de su vida, y terminan cediendo a tener relaciones sexuales, porque no, que es que ese va a ser mi esposo, esa es mi esposa, y se dejan convencer por muchos argumentos. ¿Y qué pasa? Que después que ya probaron la miel, ya empiezan a cansarse de la relación, ya él o ella empieza a mirar para otro lado, y entonces viene otro, o viene otra, y otra vez viene la ilusión de que este sí es, o que esta sí es, y otra vez vamos al mismo acto. ¿Sabe cómo llama la Escritura ese tipo de procedimiento? Prostitución. Cuando uno está probando relaciones y acostándose con ellas, hay varias formas de prostituirse. Uno se prostituye por dinero, se ofrece como mercancía, pero también se prostituye cuando anda probando con todo el mundo. Amén. Hasta que al final llegó el que le tocó que recoger todas las obras. Amén. Pero es triste, porque así piensa el mundo, y aunque el mundo no lo ve así, amén. Por eso es que los matrimonios hoy en día, ¿cuánto duran? Se casan, van a la iglesia y todo eso, pero ¿cuánto duran? 1 año, 2 años, 3 años, y ya a cambiar. Amén. Dice: pero el que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. Si realmente hemos venido a la fe y hemos entendido lo que se nos ha ofrecido, lo que se nos ha dado, entonces debemos entender de que somos un solo espíritu con Él, Señor. No podemos estar divididos. Un solo espíritu es mucho más que una sola carne, porque en una carne hay 2 mentes todavía, hay 2 pensamientos todavía, y luchan por ponerse de acuerdo. Pero cuando se habla de un solo espíritu, es mucho más profundo. ¿Por qué? Porque cuando habla de un espíritu, quiere decir que yo pienso como Él piensa, yo veo como Él ve, yo veo lo que Él ve. ¿Amén? En la carne, en el matrimonio, aunque somos uno, aún así hay diferencias. Amén. Uno piensa una cosa, otro piensa otra cosa, debería ser así, ¿sabes? Porque no son 2 mentes, no hay 2 espíritus, son una carne. El matrimonio es una carne, no es un espíritu. ¿Amén? Porque hay una lucha de 2 espíritus allí. Pero en la unidad con el Señor es diferente. No somos una carne, somos un espíritu. Quiere decir que tenemos que tener la mente de ¿quién? El Mesías. Pensar como Él pensó, ver las cosas como Él las vio, entenderlas como Él las entendió. Porque la Escritura dice que Dios pone, el Padre pone el Espíritu de su Hijo en cada uno de nosotros. Amén. Por eso dice que Él nos dio la mente de ¿quién? Del Mesías. Amén. Entonces, el que no está en el mismo pensamiento con el Mesías, quiere decir que no está en el mismo espíritu con Él. Es lo que hablamos la semana pasada, ¿verdad? ¿Cómo uno descubre quién camina con el Señor y quién no? Pues aquel que va siguiendo los mismos pasos del Señor. Pues así igual, ¿quién es un espíritu con el Señor? Pues aquel que camina y vive y piensa como vivió y caminó el Señor.
Porque no podemos ser dos espíritus. Él creer una cosa y yo creer otra cosa. Él pensar una cosa y yo pensar otra cosa. Porque entonces no somos un solo espíritu. Amén. Dice, huid de la fornicación, versículo 18. Todo pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Dice, huid de la fornicación, todo pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo, peca. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque fuisteis comprados por precio. Glorificad pues por tanto a Dios en vuestro cuerpo. Amén. Fíjense que esto es algo que hay que entenderlo muy claro. Que la Biblia lo habla en varias partes de la Escritura. El creyente no es amo de sí mismo. Si nosotros consideramos que Dios nos dio una vida, tenemos una mente y un cuerpo, podemos obrar como nosotros queramos, entonces no hemos entendido lo que somos. El creyente tiene que caminar en vista de que no vive para él, que no es suyo propio, su propia vida, sino que nuestra vida es de quién, es de Dios. Por eso Saulo está diciendo de que cuando una persona piensa con sentimiento en lo que es justo para él, pero no tiene en cuenta lo más alto que es lo que es justo para Dios. Cuando yo procuro la justicia para mí mismo, pero no tengo en cuenta la gloria de Dios y la santidad de Dios, entonces claramente no he entendido lo que soy. Y tristemente hoy en día la fe se está viviendo de una manera que la gente cree que somos independientes y que nuestra vida podemos vivirla como queremos. Amén. Tristemente hasta uno puede ver hasta siervos de Dios que uno entiende que deberían tener un entendimiento mucho más grande, siervos de Dios que están tomando decisiones con sus vidas como si no sirvieran a Dios y que creen que pueden ir a cualquier lugar, a cualquier hora, en cualquier tiempo, y que Dios los va a acompañar porque entonces son con ellos. Pero cuando realmente no se han movido y no se mueven en la voluntad de Dios, no están yendo porque Dios los quiere de fuera, sino estoy yendo porque es que yo creo que allá me conviene más, allá me va a ir mejor, allá mis hijos van a estar mejor. Amén. Y entonces estamos moviéndonos en nuestra propia ¿qué? Mente, en nuestra propia voluntad, buscando lo que nos conviene, lo que creemos que es mejor. Pero si somos siervos de Dios, ¿cuál es la voluntad que tenemos que seguir? Es la voluntad del Señor. Yo no puedo pensar en que mañana, cuando me jubile, cuando termine, es que voy a ir a comprarme una casa a Colombia y a vivir en Colombia porque es que me gusta Colombia. O mañana cuando me jubile, no me voy para la Florida porque es que en la Florida no hay frío. Amén. Si yo pensara así, entonces estoy pensando en mi propia ¿qué? Voluntad, en mi propia mente. Yo tengo que ir a donde Dios me lleve. A veces me preguntan, ¿usted a dónde se va a ir cuando se jubile? Digo, no sé. A donde Dios me lleve. ¿Y cómo va a saber dónde Dios lo va a llevar? Él me mostrará el camino. Él me indicará lo que tengo que hacer. Si tengo que quedarme en Nueva York, me quedaré en Nueva York, porque es la voluntad de Dios. Amén. Aunque no me guste mucho el frío, aunque no me gusten muchas cosas, pero Dios me quiere aquí tengo que estar. Si Dios quiere que vaya a otra parte que no es la Florida, que no es Colombia, pues allá tengo que ir, a donde Dios me lleve. Porque a Él sirvo y para Él tengo que vivir. Amén. Pero si yo empiezo a pensar de que es que no, que tengo que moverme. Pero vayas a vivir a un barrio bien malo. Pero ¿y mis hijos? ¿Los voy a poner en peligro? Bueno, pues Dios te está mandando. Dios sabe que tienes hijos, sabe que tienes familia. ¿Quién te la va a cuidar? Amén. Y hay una gran diferencia, hermano. Uno ve personas
o ve creyentes que dicen que vivimos en la voluntad de Dios, pero no es verdad. No somos un espíritu como el Señor. Estamos viviendo en nuestra propia voluntad, moviéndonos en nuestra propia voluntad, buscando lo que realmente creemos que es mejor para nosotros y esperando que Dios lo apruebe, esperando que Dios nos bendiga y nos ayude. Amén. Que Dios nos guarde, mi hermano. Cada quien vive como quiera, pero tenemos que decir las cosas como Dios las presenta. Si decimos que somos siervos de Dios, entonces no vivimos para nosotros y no podemos vivir conforme a nuestra voluntad y conforme a nuestros pensamientos y conforme a lo que es mejor para nosotros. Amén. Sino que lo que es conforme es la voluntad de Dios. Cada quien debe entender y conocer la voluntad de Dios para su propia vida, porque lo que Dios me manda a mí también no se lo manda a usted, y lo que Dios le manda a usted no me lo manda a mí. Así que yo no puedo vivir por lo que otro piensa, lo otro dice, por lo que otro haga. Yo tengo que vivir por lo que Dios me mande a mí. Amén. Y para eso tengo que tener comunión con Dios, clamar a Dios, gemir a Dios, pedir a Dios: Señor, revélame tu verdad, qué es lo que debo que hacer, a dónde debo ir, cómo lo debo hacer, y hacerlo y dejarle a Él que sea Él el que dirija las cosas, porque no hay más sabio que Él y no hay más poderoso que Él. Amén. Eso es ser un espíritu con Él, Señor. Amén. Buscar, entender, tener la mente del Señor, y para eso tenemos que pedirle a Dios que ponga la mente de su Hijo en nuestros corazones. Amén, mis hermanos. Y al final, la demanda, ¿cuál es? Glorificad a Dios. Glorifica a Dios, glorifiquemos a Dios en nuestros cuerpos, con nuestros pensamientos, con nuestras vidas, con nuestras acciones. Amén. Si es posible, tenemos que pasar por alto el mal, hay que pasarlo por alto, con tal de que el nombre de Dios y la fe no sean blasfemados. Amén. En el nombre de nuestro Señor, damos gracias al Padre. Amén. Padre Santo, Padre bueno, bendito, alabado sea tu nombre, Padre amado. Gracias te damos, Señor, por este Shabbat, Señor, por esta hora, por la meditación, por la palabra de este día. Te pedimos de todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y nuestro espíritu que nos ayudes a entender cada día más, Señor, lo que tú, Señor, has hecho de nosotros y lo que somos. Y sobre todas las cosas, Padre amado, llénanos cada día más del poder de tu Espíritu para vivir conforme a tu voluntad, para vivir como es digno de nuestro Señor y del reino de los cielos, Padre amado. Padre amado, ayúdanos a vencer, a adquirir cada día más dominio propio para dominar esta carne con sus pasiones y deseos, para poder, Señor, fortalecernos contra el pensamiento del mundo y tomar cada día el escudo de la fe para soportar, como dice la Escritura, Padre eterno, los dardos del adversario, Padre amado. Padre amado, de todo corazón te pedimos estas cosas y te damos gracias. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén, Padre.